6 al verso 13. He tomado como base el verso 11, pero quisiera que leyéramos del 6 al 13. Verso 6, y ustedes leen el 7 y así nos vamos turnando, y en el verso 13 nos unimos. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sentimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, dependientes del Espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, presentando la hospitalidad. Aleluya. Vamos. Hoy les traigo un título de mensaje un poquito largo. Casi no me gusta hacer títulos grandes. Me gusta recortar los títulos para que más fácil los recuerden. Recortar el título del sermón lo más corto que se pueda para que lo puedan recordar. Pero hoy, hermanos, no pude recordarlo. Lo busqué de muchas maneras y no pude recortar el título del sermón. El tema es el deber de la diligencia. Pero cuando hablamos, vamos a decir de diligencia, es difícil evitar hablar de la negligencia, que es lo opuesto, ¿verdad? Entonces, pues, me disculpa, ¿verdad? Si al hablar de la negligencia, ¿verdad? Sienten a alguien que lo dije por él, ¿verdad? O por ella. Así somos los cristianos, ¿verdad? Lo digo por mí, ¿verdad? Y la palabra lo dice por nosotros, hermanos. Aleluya. No lo dice por los ángeles, porque ellos son fieles, ¿verdad? La palabra de Dios lo dice por nosotros, y entonces cuando hablamos la palabra de Dios, pues se recibe así a veces. Entonces vamos a estar hablando de lo que es el deber de la diligencia, pero el título que le puse a este mensaje, y le voy a pedir que lo repita. Yo no sé si lo puede el hermano Paul poner ahí arriba para que si no se lo aprenden en un par de veces, que se lo repita, lo miren después ahí y se lo graben. Amén. Le va a hacer mucho bien que se lo grabe. Amén. Amén. Ok, ahí va. Repita conmigo. Camina tan despacio la pereza, que pronto la alcanza la pobreza. Otra vez. Camina tan despacio la pereza, que pronto la alcanza la pobreza. ¿Ya se lo grabó? A ver todos amigos. La pobreza. Camina tan despacio la pereza, que pronto la alcanza la pobreza. ¿Cómo es eso? Mire, la palabra de Dios, como leíamos, aleluya, porque como pueblo de Dios no vamos a negar que tenemos responsabilidades. Tenemos muchos privilegios, pero junto con los privilegios que tenemos o que adquirimos al venir a los caminos del Señor, tenemos también muchas responsabilidades. El apóstol Pablo, escribiéndole a los hermanos de Roma, les dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía,
Y ningún miembro de nuestro cuerpo está de sobra, ¿verdad? Tiene alguna función. Entonces no diga, bueno, yo no me pongo las pilas porque yo no tengo parte, ¿verdad? No tengo ningún don, no soy un miembro del cuerpo útil, ¿verdad? No piense así. Dios nos hizo útiles, más cuando venimos a los caminos del Señor. Aleluya. Para algo servimos. Aleluya. Entonces, viene diciendo el apóstol Pablo, o si el de servicio, el servir. Allí entramos todos, ¿verdad? Vamos a servir. Dice, o el que enseña, en enseñanza, o sea que lo que enseña que sea algo pues de la palabra de Dios. El que exhorta en exhortación, el que reparte con literalidad, quiere decir el que da, ¿verdad? Que sea liberal, que no sea tacaño. El que preside, refiriéndose a los que lideran con solicitud. El que hace misericordia con alegría, no a regañadientes, ¿verdad? Sino de buen corazón, con alegría de corazón. Y luego dice, el amor sea sin fingimientos, aborreciendo lo malo, seguir lo bueno. Son recomendaciones que el apóstol Pablo está haciendo. Son cosas en las que tenemos como cristianos, cada uno sea, vamos a decir, un cristiano de banca o de púlpito, ¿verdad? O de salón allá dando clases. Tenemos una responsabilidad delante del Señor. El amor tiene que ser sin fingimientos, amando los unos a los otros con amor fraternal, con amor hermanable. En cuanto a honra, preferirnos los unos a los otros. ¿Qué quiere decir con eso? Que nosotros, yo como individuo, debo preferir que más bien sea honrado otro antes que yo. ¿Sí me explico? Y usted debe preferir que antes que usted sea honrado, alguien más de la congregación sea honrado. Pero a veces esto no funciona, ¿verdad? Sí, sabemos que la Biblia lo dice así, pero a veces no funciona así. Quiero yo ser el honrado. El hermanito quiere ser el que es honrado, ¿verdad? Y yo creo que cuando eso así le da un lugar al enemigo para que venga y traiga, ¿verdad? Así como en aquellos tiempos, ¿verdad? Cuando Jesús, porque esto no es nuevo, esto no sucede solamente en el manantial de vida, aún entre los discípulos. ¿Se acuerdan a la mamá de aquellos dos discípulos que dice, Señor, di, como diciendo, prométeme ahora que mi hijo, tenía dos hijos como discípulos de Jesús, que uno se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda? Y dice la Escritura que en ese momento los demás discípulos se enojaron. Entonces, andar buscando los primeros lugares solamente por el hecho de ocuparlos no es sano. Aleluya. Ocupar puestos de responsabilidad sí se vale. Eso sí se vale, ¿verdad? Que seamos responsables. Aleluya. Y luego dice el verso 11, y es el que he tomado como base, en lo que requiere diligencia, ¿no qué? Miren, ni la palabra de Dios puede evitar usar la palabra perezoso o negligente. Ahí mismo están las dos palabras, el contraste, ¿verdad? En lo que requiere diligencia, no perezosos. Hay cosas en la vida que para unos no es difícil acatar y hacer aquello, pero para otros lo que para usted es fácil, a veces para otros les cuesta tanto hacerlo. Y no siento, ¿verdad? Que recuerdo yo en aquellos tiempos cuando era niño, recuerdo que había un varón que le decía, fulanito, vámonos a hacer leña. Decía, eso sí que no. En ese tiempo se usaba mucho la leña, en todas las casas se quemaba la leña porque con la leña se cocinaba. Pero al rato pasaba otro y le decía, fulanito, vámonos a echar una manita de pócar o de confiar allá con fulano. Eso sí que sí, decía. Entonces, para eso era solícito, ¿verdad? Para eso estaba siempre dispuesto. Pero para traer algo a la casa,
hicieran de comer. A eso no. Y la palabra de Dios, hay cosas, hermanos, que requieren diligencia. Hay cosas en las que nosotros debemos de ser diligentes. Y hay otras en las que no se requiere tanta diligencia, ¿verdad? Son menos importantes. Pero a veces somos diligentes en cosas que no son tan importantes, y las cosas en las que deberíamos de ser diligentes no somos tan diligentes. Santo Señor. ¿Sí me explico? Por eso dice la Escritura, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Santo Señor. Aleluya. ¿Sí están conmigo? ¿Recuerdan el título? ¿Está ahí todavía? Sí. ¿Sí está ahí todavía, verdad? No. Allá no está. ¿Cómo va el título? Camina tan despacio la pereza que pronto la alcanza la pobreza. ¿Qué? Bendito sea el nombre del Señor. Primero le quiero explicar un poquito lo que es la diligencia. Diligencia, según el diccionario de palabras bíblicas y a través de la Escritura también se usa también la palabra celo. Cuando la persona hace las cosas con diligencia, las hace con celo también. No del celo malo, sino del celo bueno. También se traduce la palabra prisa, cuidado, solicitud, esfuerzo en hacer algo. Cuando Dios le dice a José, esfuérzate y sé valiente, sé diligente en poner en práctica lo que se estaba mandando. Ahora, la palabra pereza es negligencia, es indolencia. También la palabra pereza la encontramos en la Biblia, que en ocasiones se usa la palabra negligencia, indolencia, tardanza. También en ocasiones se traduce dormir como negligencia. ¿No se acuerda lo que dice Efesios 5:14? Despierta, tú que duermes, y levántate de entre los muertos. ¿A quién le dice? Al perezoso, ¿verdad? Al indolente que no está esforzándose. Y también, ¿verdad? Se traduce como sueño. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 13, verso 11, les dice también, ¿verdad? Es tiempo ya de levantarnos del sueño. Ya no es tiempo de seguir durmiendo. Aleluya. Es tiempo, ¿verdad? De poner diligencia en las cosas que Dios nos está mandando. Bendito sea el Señor. Mire, hay una historia que la conocí muy de cerca. Una historia, no le voy a decir dónde, ¿verdad? Si le digo que es del estado de Nayarit, van a decir los de Nayarit, nos lo están tirando a los de Nayarit, ¿verdad? Allá en un estado lejos de aquí, ¿verdad? Había dos familias. Es una historia real, de la vida real. Había dos familias para mostrar lo que es la diligencia y la negligencia. Había dos familias que eran vecinas. Y en una familia, en una pareja, ¿verdad? Estaban naciendo puros varoncitos, solo varones tuvieron esa familia. Y la familia, la pareja de enfrente, puras mujeres tuvieron. Curioso, ¿verdad? Son mujeres. Entonces el hombre que tenía puros varoncitos, cada vez que le nacía un varón, siempre le tiraba al otro. Dice, te voy a ganar. Dice, porque mira, otro mozo más, otro trabajador más. Y el otro le decía, bueno, pues esto es lo que Dios me dio, ¿verdad? Una negrita, pues esa es la que voy a cuidar y a mantener. Y fue pasando el tiempo, ¿verdad? Pero el que tenía, ¿verdad? Solo mujeres, era un hombre movido para el trabajo. Era una persona, ¿verdad? Que siempre estaba metido, ¿verdad? Cuidando de su familia. En ese tiempo, ¿verdad? Tanto él que tenía puras mujeres como el otro, ¿verdad? En ese pueblo solamente lo que se sembraba ahí era maíz. En México, ¿verdad? Se usa mucho el maíz. Entonces,
Cuando, si lo volteé por allá, no me hace falta, hermano, me está más perturbando, moviéndome las horas aquí. Sembraba la gente. Entonces este hombre, ¿verdad?, que tenía puras hijas, puras mujeres, se iba a trabajar, a labrar su tierra. Y pues como eran puras mujeres y lo miraba solito, y pues ellas mismas decían: papá, nosotros te ayudamos. Y se iban con él y le entraban a lo duro del campo. Le entraban a lo duro. Y no solamente para preparar la tierra y sembrarla, sino que limpiaban la labor, cosechaban y sabían de todo las muchachas. El que tenía puros varones era flojo, era perezoso. ¿Y qué cree que tuvo? Puros hijos perezosos, ¿verdad? Si acaso se labraba la tierra y sembraba, se les llenaba de malezas. Y en muchas ocasiones, el padre que tenía puros varones, en el tiempo de la cosecha tenía que ir a pedir maíz prestado a su vecino. Después de que se burlaba que tenía puras mujeres, él que tenía puros varones tenía que ir a pedir maíz prestado. Maíz que nunca pagaba. Lo pedía prestado y no había manera de pagarlo, ¿verdad? Todos sus hijos, juntamente con él, eran un montón de haraganes que no trabajaban. Y si acaso sembraba, se les echaba a perder la labor. Los jabalíes y los venados eran los que comían el poquito maíz que se daba por ahí. Entonces, esta es una historia de la vida real. Entonces, no es que porque estás grandote, o porque estás chaparrito, o porque tienes poquitos o muchos hijos, es la diligencia lo que te hace salir adelante. Ser diligente, no ser perezoso. Podemos poner muchas excusas y podemos decir: todo se me ha venido en contra, pero déjenme decirle, hay mucho material en la Escritura y lo vamos a ir a ver. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, Hebreos capítulo 2, la carta a los Hebreos en su capítulo 2 nos habla de ser también diligentes. Aleluya. Y fíjese bien que no por nomás la Escritura nos exhorta a ser diligentes. Tenemos muchas razones para ser diligentes. Dios, en tiempo pasado, voy a leer el verso 1 y el verso 2 del capítulo 1. Dice la Escritura, para poder entender un poco mejor. Dios dice: habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, el escritor a quien se le atribuye a Pablo, ¿verdad?, esta carta a los hebreos, está haciéndole saber a los cristianos primitivos que ellos eran más privilegiados que sus antepasados. Sus antepasados habían sido exhortados a servir a Dios. Traían a aquellas personas, los profetas, el mensaje de Dios. Luego dice: en estos últimos tiempos Dios nos ha hablado por el Hijo. Eran más bendecidos. Tuvieron a Jesús entre ellos. No solamente era la palabra que recibía el profeta, ahora era el Hijo mismo hablando lo que el Padre le había encomendado. Aleluya. Ahora, miremos en el verso 14, porque fíjese bien, en el verso 4 del capítulo 1 dice: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. O sea, Jesús, que es mayor que los ángeles, mayor que los profetas, él vino y habló la palabra de Dios. En el verso 14 del capítulo 1 dice: no son todos espíritus, hablando de los ángeles,
ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. O sea, que usted y yo tenemos no solamente el testimonio de Jesucristo, el Hijo de Dios, tenemos el testimonio del Espíritu Santo, el testimonio de los milagros que Él ha hecho. Y algunos dirán, bueno, ¿qué milagro ha hecho en ese tiempo? En aquellos tiempos se levantó al cojo, el ciego miró, el muerto se levantó. Usted mismo es un testimonio, usted mismo es un milagro. Aleluya. Porque piense, mire hacia atrás, ni los regaños, ni los consejos, ni los azotes de sus padres lo pudieron cambiar. Ahora vino a Cristo y todo cambió, ¿verdad? ¿No es eso un milagro? ¿No es eso algo que demuestra el poder de Dios? Aleluya. Que alguien con tanto empeño te regañara, te aconsejara, te codeara y nomás no pudieron. Ahora viene a Cristo y Él te cambia el corazón. Gracias, Señor. Entonces es un milagro, es un testimonio que no nos va a valer excusarnos delante de Dios, porque tenemos, aleluya. Entonces los ángeles, dice según el verso 14, hablando de todos los ángeles, dice que son espíritus ministradores de los que serán herederos de salvación. Quiere decir, todos los ángeles, aleluya, son enviados de Dios a servicio de usted y servicio mío. No tenemos excusa para decir no puedo. No tenemos excusas para decir no hay tiempo. Sí hay tiempo. Aleluya. Hay que hacer el tiempo. Hay que buscar el tiempo. Hay que hacer recortes. Hay que limitar el tiempo que despilfarramos aquí y el tiempo que despilfarramos allá, y va a ver que sí hay tiempo. Tanto aleluya. Aleluya. Y usted dirá, como ser humano no puedo vencer. Estoy amolado. Déjeme decirle, el Espíritu de Dios ha sido enviado a esta tierra, no solamente para ayudarnos y guiarnos, sino que también aquí están los ángeles con nosotros y ellos pelean a favor de cada uno de nosotros. Así es que no hay excusa para decir no puedo. Entonces el verso 2 dice, por tanto, ya que tenemos a los ángeles a favor nuestro, ya que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a dar testimonio de lo que Él era, por tanto es necesario que con más diligencia, ahí está la palabra diligencia, otra vez. Aleluya. Dice, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Qué es deslizarse? Santo Señor. Ser cristiano ahorita y al rato ya no serlo, ¿verdad? Ay, ay, ay. ¿Y cómo se usa eso, verdad, en estos tiempos? Que fácilmente se desliza una persona. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, que quiere decir justo pago, justa recompensa. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, nos fue confirmada por los que la oyeron, quiere decir los discípulos que seguían a Jesús? Después de que Jesús vino y habló, sus discípulos estuvieron hablando también. Dice, testificando Dios juntamente con ellos. ¿Cómo testificaba Dios? Haciendo milagros, haciendo maravillas, con señales y prodigios, y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces no solamente tenemos el testimonio de Jesús al venir y hablar, tenemos también, hermanos, el testimonio del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Cada milagro es un testimonio del Señor. A través de su Espíritu Santo nos da testimonio. Tenemos los ángeles a nuestro servicio, a nuestro favor, de manera que no hay
razón para deslizarnos. Si alguien se desliza, es porque fue negligente en lo que se le encomendó. Nosotros usamos en nuestro lenguaje como mexicanos, quizás allá de Centroamérica usen más la palabra esa, negligente, pero parece que oigo más la palabra aragana, ¿ya verdad? Entre nosotros usamos la palabra desidioso. Ay, es que soy tan desidioso. A veces uno mismo se lo dice, ¿verdad? Pero allá en El Salvador dirían, ay, es que soy tan aragán, ¿verdad? Pues es que soy tan, podríamos decir, negligente, que no puedo cumplir con lo que se me debe, o sea, con lo que se me ha encomendado. Bien, entonces, es necesario ser diligentes para no deslizarnos. Una persona, hermano, que es diligente en todo lo que Dios le ha mandado, son de los que permanecen bien enraizados. Que cualquier viento viene y los menea, pero siguen ahí. Y el que no es diligente, que es más bien negligente, ese cualquier viento se los lleva. Hasta un chisme, que sea de grado menor, ¿verdad? Se lo arrastra y se lo lleva. Entonces, la diligencia, hermanos, es tan importante que creo yo, hermanos, que cada uno de nosotros debemos estar conscientes de esa importancia. Y les decía, ¿verdad? Camina tan despacio la pereza que fácil lo alcanza la pobreza. Fíjese, vamos a ver citas muy conocidas, Proverbios 6. Verso 6 en adelante. Y se ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. O sea, aprende de la diligencia de una hormiga, como está diciendo la palabra de Dios. En palabras más claras, ¿verdad? Aprendamos de la diligencia de las hormigas, la cual dice no tiene ni capitán. Nosotros no tenemos ese problema. Tenemos Cristo el Señor como capitán. Aleluya. Dice mi gobernador, mi Señor. Pero de todas maneras, a pesar de todo eso, que carecen de las cosas, se prepara el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. En otras palabras, cuando es tiempo de trabajar, se pone a trabajar. Y luego dice, perezoso, ¿aló? Decía el hermanito de allá, de Tacoma, ¿hasta cuándo? Aleluya, ¿hasta cuándo dormir? ¿Hasta cuándo has de dormir? Dice. ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Aquí la pereza también es un símbolo de sueño, ¿verdad? Y luego dice, un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposar. Y luego dice, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Pregúntele a la gente que vive pobremente económicamente, pregúntele cuán difícil es pelear contra la pobreza. No es un enemigo fácil de vencer. Es duro. Aleluya. Luego dice que vendrá como un hombre armado. No es fácil ganarle, ¿verdad? Va a llegar la pobreza. Y luego dice que va a llegar como caminante. Usted dirá, oh, ese caminante está a 200 millas de aquí todavía. Pero viene hacia acá. Viene caminando. Viene avanzando. Y cuando menos acordemos, ya llegó. Se llegó el momento de experimentar la pobreza. La pobreza alcanzó a la pereza. Y déjeme decirle,
pobres económicamente no es nada de fácil. Aquellos que han experimentado la pobreza saben lo que les estoy diciendo. La pobreza espiritual es un tanto peor. Santo Señor. En una ocasión alguien que hacía andaba, ¿verdad?, de aquí para allá y de allá para acá y nomás no se afirmaba. Y decía, clamen por mí a ustedes que Dios los oye. Les pido que oren por mí. Le digo, no, usted no lo oye el Señor. Yo siento que a mí no me oye. Ese es uno de los problemas, ¿verdad?, con la pobreza espiritual, que vamos decayendo cada día. Hay una porción en Proverbios que quisiera compartirla con usted más adelante. Bueno, vamos a ver Proverbios 24, para que quede bien claro que el proverbista estaba haciendo, aleluya, claro, su mensaje con cuestión a la diligencia. Pasé junto al campo del hombre perezoso, 24:30 de Proverbios. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Ahora, falto de entendimiento también tiene que ver con la pereza, porque esta persona que es perezosa no tiene el entendimiento suficiente, está falto de entendimiento, no sabe que la pobreza lo va a alcanzar. Dice, y aquí dice, o sea, está pasando por la labor, por su huerto, y aquel perezoso dice, y aquí dice que por toda ella, por toda la labor, habían crecido los espinos, ortigas, habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedras estaba destruida. Miré y púselo en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Señor. O sea, si ya sabemos que al fulano le fue mal por ser perezoso, aprendamos. Pero dice por ahí, ¿verdad?, que no hay mejor consejo que aquello que se experimenta en cabeza propia, ¿verdad? Pero digo, ¿por qué no ser un poquito más sabios si ya sabemos que al otro le fue mal por su pereza? ¿Para qué esperarnos experimentarlo nosotros mismos, verdad? Aquí el proverbista dice, yo miré, tomé consejo, lo puse en mi corazón, quiere decir, aprendí del error de aquel. Aleluya. Y luego dice el verso 33, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. ¿Cómo se pone la mano sobre la mano? Se cansa de ahí de estar ya mayugado y se vaya por la mano. Me toca hablar a las 6. Y yo para otro lado. Diligencia. Aleluya. Ya vamos a ver qué tan importante es la diligencia. Dice el verso 34, así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre hermano. La necesidad como un caminante, como alguien que viene en camino, viene avanzando y cuando menos acuerdes ya llegó. ¿Y qué va a hacer? Le va a pasar como a la persona que dice, ay, está bien tirada la casa, necesito arreglarla. Va a venir fulano, va a venir sultano. Y ahí está esperando, dándose largas y cuando menos acuerda. Y entonces corre para todos lados, una patada al calcetín, al zapato, que se va para abajo del sofá, ¿verdad? Así pasa, ¿verdad? Pero cuando había tiempo no lo hicimos, ahí estuvimos corriendo para el rato, para mañana, ¿verdad? Y nomás no se hacía, ¿verdad? Bueno, esto es trágico. Mire, vamos al capítulo 13 de Proverbios. Ese Proverbios cómo nos habla de la diligencia. Capítulo 13, verso 4 dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes, ¿será qué?
prosperada. No vamos a negar que aún la persona más perezosa desea tener todas las cosas necesarias, desea estar bien, desea ser el hombre o la mujer más espiritual. Pero hay un precio que pagar. Hay veces que hay que levantarse un poquito más temprano, dejar aquellos entretenimientos que no nos traen, que no nos encaminan a esa vida de prosperidad espiritual. Santo aleluya. Hay que abandonar un poco eso, ¿verdad? Y allegarnos a las cosas que nos llevan hacia allá. Aquí dice que el alma del perezoso desea y nada alcanza. Yo no creo que ninguno de los que estén aquí desea vivir en bancarrota siempre, hablando espiritualmente. Yo no creo que alguien de aquí desee vivir una vida raquítica espiritualmente. No, siempre deseamos lo mejor. Pero ¿quién está dispuesto a pagar el precio? Esa es la pregunta del millón. Aquí dice que la alma de los diligentes va a ser prosperada. Aleluya. Ahora vamos a ver el verso 27 del capítulo 12, ahí mismo, ahí cerquita está. Aquí encontramos la palabra indolente, pero si vamos al diccionario, la palabra indolente es lo mismo que negligente, es lo mismo que perezoso. Dice capítulo 12, verso 27, el indolente ni aún asará lo que ha cazado. A ver, ¿cómo está esto? Hablando de asar, es aquel animalito que va a cazar, ¿verdad? Lleva un poquito de esfuerzo. Miren, aquellos que son de rancho, ¿verdad? ¿Cuántos hay aquí que son de rancho que les tocó ir a corretear la iguana, el armadillo, el conejo, la liebre, allá con su tierra, el jabalí, la paloma, la codorniz, bueno, la mayoría de nosotros conoce eso. Entonces, lo que ha cazado es lo que usted con un poco de esfuerzo fue y cazó aquello. Luego llega a la casa, lo tira por ahí y le gana la flojera. Le gana la pereza y se acuesta a dormir. Al día siguiente cierra la armadillo, está más gordo. Está inflado, ya no sirve, si era el conejo también. Se echó a perder. Cuando por un poquito más de esfuerzo que le hubiéramos añadido al esfuerzo de ir a cazarlo, le añadiéramos un poquito más de esfuerzo a prepararlo, hubiéramos almorzado bien a gusto, ¿verdad? Pero le echó a perder. Muchas veces, hermanos, cuando estamos en el camino del Señor, pues tenemos un poquito de ganas y le echamos un poquito de esfuerzo y conquistamos ciertas cosas del Señor con un poco de esfuerzo. Pero después de ahí en adelante no le ponemos atención a lo que Dios nos ha dado y se nos echa a perder. Y al rato ni aquello que teníamos tenemos ya, porque nos ganó la pereza. Dice aquí que el indolente ni aún asará lo que ha cazado, ¿verdad? O sea que se esforzó a ir al campo a traer el armadillo, el conejo, la ardilla, yo no sé qué, ¿verdad? Pero se le echó a perder. Se le agotaron las fuerzas allá cazando, y cuando llegó a la casa le faltaron las fuerzas para pelarlo y lavarlo, limpiarlo, ¿verdad? Y luego tirarlo allá al comal con las brasas. Pero dice aquí, pero el haber precioso del hombre es la diligencia. ¿Qué es el haber? El haber, hermanos, según lo que dice el diccionario, es la fortuna, la posesión. En otras palabras, si una persona, un cristiano, es diligente, es una de las cosas de más valor que usted tiene. Ese es un patrimonio, una fortuna que usted tiene si usted es una persona diligente. Aleluya. Toda la bendición del Señor usted la va a buscar. Va a pelear por ella hasta alcanzarla.
y una vez que la consigue la va a cuidar, la va a preservar. Aleluya. Así es que el haber precioso del ser humano es la diligencia. Entonces, ¿cuán importante es para nosotros la diligencia? Es la posesión, la fortuna, la virtud que una persona pudiera tener de más valor en su vida. Aleluya. Luego dice, ya quiero terminar, hermanos, pero no puedo parar de decirles que no hay excusa para no pelear por las bendiciones que Dios nos ha prometido. Segunda a los Corintios, en su capítulo 1. Aleluya. Hablando del apóstol Pablo, empezando más del verso 15 en adelante, el apóstol Pablo comienza a hablarle a los corintios, prometiéndoles ir a ellos. Sus intenciones, le habla de sus intenciones de querer ir a visitar a los corintios, pasar ahí por la iglesia de Corintios y luego de ahí irse a Macedonia. Y luego de ahí, después de regresar a Macedonia, regresar otra vez con los corintios. Y luego que después los corintios lo encaminen hacia Judea. Era un hombre ocupado, era un hombre diligente. Pero dice él mismo, usé de ligereza. Lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Como diciendo, voy a ir. Y en su corazón no hay ni la menor intención de ir. O sea, decirle sí al Señor solo de labios, solo para que escuche bien que estamos dispuestos, pero ya a la hora de seguir aquello que hemos prometido no lo estamos. Dice el apóstol Pablo, yo no lo hice con la intención, ¿verdad?, de prometerles pasar por ustedes. Porque en mí él mismo dice, no hay sí y no, sino que sí es sí y no es no, ¿verdad? Entonces, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Así como Dios es fiel, nuestra palabra es fiel también. Que si les prometimos que vamos a ir, vamos a tomar iniciativa, vamos a luchar, vamos a esforzarnos y vamos a ir. Aleluya. Aleluya. Verso 19. Porque en el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí. Todas las promesas de Dios son sí. Aleluya. Si no las tenemos, es por falta de diligencia. Las promesas de Dios son siempre sí en él. Entonces, vayamos ya a la última cita ya en Josué. Josué capítulo 18. Aleluya. Sea paciente conmigo. Queda la palabra más fuerte. Aleluya. Josué capítulo 18, verso 1 al verso 3. Dice la palabra de Dios: toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de la reunión, después que la tierra les fue sometida. La tierra ya había sido sometida a ellos, ya habían vencido al enemigo. Pero fíjese bien, dice, pero había quedado de los hijos de Israel siete tribus, a las cuales aún no había repartido su posesión. Dios había prometido que les iba a dar casas y tierras. Solamente se habían establecido unos cuantos. Había 7 tribus que estaban ya en la tierra prometida. Ya el enemigo, ¿verdad?,
establecidos. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Le hagan esa pregunta: ¿hasta cuándo? Porque déjenme decirle, así como el pueblo de Israel se encontraba dentro de la tierra prometida, ya habían cruzado las fronteras, ya varios de sus hermanos se habían establecido, ya varios de sus hermanos tenían sus casas, tenían sus tierras, pero habían pasado tiempo y muchos de ellos todavía no estaban del todo establecidos. La tierra era una tierra que Dios ya se la había prometido desde los tiempos de Abraham. Ya habían entrado ahí, ya habían sometido al enemigo, pero muchos de ellos no estaban todavía establecidos, como sucede hoy día dentro de las iglesias. Podemos mirar la iglesia llena, pero déjeme decirle, en un remolino nos quedamos raditos. No todos se quedan, no todos están verdaderamente establecidos en el Señor. Santo Señor. No todos han madurado de la manera que deberían madurar. Santo Padre. Aleluya. Dice bien. Vamos al verso 14, perdón, al capítulo 14. Y lo que dice. Aquí Josué se encuentra diciéndoles: ¿hasta cuándo van a ser negligentes? ¿Hasta cuándo? Ya las tierras están aquí, nomás de ir y poseerlas, echar mano de ellas. Les dice: por lo tanto, envíen de cada tribu 3. En el tiempo de Josué y de Caleb enviaron uno por tribu. Ahora dice: a ver si ahí se animan, que vayan 3 de cada tribu, porque ni a uno menos iban a animar, ¿verdad? Entonces son enviados de 3 en 3 a reconocer la tierra. Y vemos ahí, hermanos, en el capítulo 14, verso 6, Caleb. Los hijos de Judá se vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, Geneseo, le dice pues a Caleb, a Josué: tú sabes que Jehová, hijo de Moisés, recuerde, fuimos hacia atrás, ¿okay?, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como la sentencia en mi corazón. En otras palabras, él fue fiel en traer las buenas noticias. Y dice: mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie, quiere decir que pisó tu pie, será para ti y para tus hijos en herencia perpetua por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, dice: Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo en que Jehová había hablado palabras a Moisés cuando Israel estaba por el desierto, y ahora he aquí, yo soy de 85 años. Voy a parar de leer porque está muy bonita la escritura, pero ya el tiempo está avanzando y quiero parar antes de la 1 de la tarde. Dice aquí: esa tierra que me tocó pisar cuando fui enviado como espía, Moisés, por conducto de Dios, o sea, Dios por conducto de Moisés, me prometió esa tierra. Han pasado ya 45 años, tenía 40 cuando fue enviado como espía.
la tierra que le había prometido. Y dice, me siento fuerte, todavía, como en aquel tiempo, ¿verdad? Como de 40. Yo le pregunto a usted, ¿qué tan fuerte se siente para pelear por las promesas y bendiciones de Dios? Aleluya. Porque si hablamos de 85 años, ya estarían a lo mejor celebrando nuestro funeral, ¿verdad? A ver, difícilmente llegamos ahí. Pero aquí, hermanos, quiero yo que entienda usted una cosa. Caleb sabía que estaba fuerte todavía, pero sabía que de ahí en adelante no le quedaba ya mucho tiempo. Y él mismo dijo, si no lo hago ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Cuando se me acaben mis fuerzas? Y debo decirle, hermano, que Caleb y Josué eran más o menos de la misma edad, porque dice la Escritura, ¿verdad? Que eran de más de 20 años cuando ellos salieron de Egipto. Entonces, ellos fueron los que quedaron, los demás murieron, que eran mayores de 20 años. Entonces, estando Josué más o menos de la edad de Caleb, y Caleb en el capítulo 14 habla que él tenía 85 años, nos vamos al capítulo 18. ¿Cuántos años tendría entonces Josué? Yo creo que andaba pisando ya los 100, porque murió de 110. Al final de la escritura del libro de Josué, miramos que él murió de 110. Entonces, si él andaba ya cerca a lo mejor de los 100, ¿qué tan urgente era para él hacerle saber al pueblo hasta cuándo seré inteligentes en ir a poseer la tierra que Dios le ha prometido? ¿Hasta cuándo se van a esperar? Él sabía que su responsabilidad, porque ese ministerio, esa responsabilidad, se la dio directamente el Señor a él. Tú dices, vas a guiar a este pueblo y les vas a repartir la tierra. Mi siervo Moisés ya murió, ahora a ti te toca establecerlos allá. Yo creo que él estaba consciente de esa responsabilidad que él tenía delante de Dios y sabía que tenía que empujar al pueblo a que se estableciera. Y no era por el simple hecho de ser codicioso o simplemente escuchar al pueblo nomás por nomás. No, él tenía esa responsabilidad de repartirle la tierra. Ya estaban ahí. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué pasó con las promesas del Señor? Están ahí adorados, ¿verdad? Quizás ya se habían puesto un poquito más cómodos de como estaban en Egipto y ahora ya no les importaba. No, él dice, sean diligentes, vayan, posean la tierra. Envíen 3 varones de cada tribu y vayan y reconozcan y vamos a ver y vamos a repartir. Yo creo que el tiempo a Josué se le estaba acabando y estaba consciente de que tenía que terminar con su trabajo. Mira aquí una comparación que hago yo. En los años que tengo sirviéndole al Señor, y con esto quiero terminar, he visto tantas iglesias cerrarse que porque se murió el pastor, hombres que dedicaron toda su vida a ministrar en una iglesia, se murió el pastor y la iglesia se cerró. Que se muera uno como cristiano, eso no es trágico, porque somos seres humanos y nos vamos a ir de una manera u otra. Pero qué trágico es que toda una vida de haber dedicado su vida al servicio de Dios no haya habido un Josué que se levantara y tomara el lugar de aquel pastor que se estaba despidiendo de su congregación. Eso sí es trágico. Quiere decir, hermano, que no hubo una persona en todo ese tiempo que se bajara y hiciera: mi pastor ya está viejo, me tengo que preparar, porque quizás Dios me llame.
Es triste. Yo he preguntado por iglesias que estuvieron un tiempo allí, ¿verdad? Y pregunto, ¿y por qué se cerró? Oh, es que el pastor se murió. Esa no es una excusa para que se cierre. El Señor se llevó a aquel siervo, pero la iglesia tiene que continuar. Tiene que haber un Josué, un Timoteo que tome lugar. Pero qué triste es, hermano, que se enferma un pastor, se deteriora la salud del pastor y se deteriora la iglesia. Porque el pastor ya no puede. Alguien debe de poder. Ahora que me tocó ir a Guayameo, miraba yo un jovencito de activo, bien jovencito, soltero todavía. Se deterioró la salud del pastor. Y nadie de los viejos allá en la iglesia, nadie. Aquel jovencito soltero fue el que se puso las pilas y dijo yo. Y él es el que está ahí al frente como pastor. Y dije, qué bueno, que hubo un valiente, qué bueno que hubo una persona, ¿verdad?, que sintió ese celo, ¿verdad?, esa necesidad de seguir dirigiendo a ese pueblo. Pero es triste, hermanos, de mirar cómo muchas iglesias a veces se van cerrando. Y es grande el número de iglesias que se han cerrado solamente porque el pastor se enfermó, se deterioró su salud o porque se murió. Y cerró la iglesia. De todos aquellos que él instruyó, no hubo ninguno que tomara las riendas de la iglesia. No hubo ninguno que dijera, aquí estoy yo. Es triste. Porque Dios siempre que tenía intenciones de llevarse a un profeta, ya había otro preparado. Otro ya listo. Y yo debo decir, hermano, no se lo digo porque me estoy quejando. Debo decirle que la iglesia, manantial de vida, se le está acabando su pastor. Se le está acabando. No estoy joven ya. Hay veces que muy continuamente no me siento bien de salud. Y a veces pienso yo, y eso es lo que más me entristece. ¿Tristeza a mí? ¿Quién? Miro a mi alrededor y digo, Señor, ¿quién? ¿Quién tocará el lugar? Iremos a pasar, esta iglesia irá a pasar a engrosar el número de las iglesias que se cierran solo porque su pastor se enfermó o porque su pastor se murió. No, hermano. A nosotros, nuestro líder espiritual es Jesucristo. Aleluya. Tenemos un pastor, sí, pero dependemos no del pastor, dependemos del Señor. Santo Señor. Y si el Señor decide recogerme o me enfermo, alguien más tiene que estar dispuesto, alguien más tiene que ponerse las pilas y decir, aquí estoy yo. Aleluya. Tiene que tener la disposición, tiene que haber la diligencia, porque si no somos diligentes para las cosas espirituales, ¿cómo vamos a terminar nuestra carrera? Yo le invito al amor del Señor que lo piense.